Hola, hola, muy buen día. Qué gusto nuevamente saludarles. Gracias por acompañarnos en un programa más de Flama Podcast. Realmente estoy muy alegre, contento, satisfecho de estar nuevamente ante las cámaras y con la posibilidad de poder platicar con un gran maestro de la abogacía, una persona joven realmente, pero que se ha venido preparando. Entiendo que ha estado dentro del servicio público, pero además es abogado postulante, ya nos lo comentará él. Y pues iniciamos este nuevo podcast con un tema bastante interesante, muy interesante, que se refiere a lo que es la reforma judicial impulsada desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que vino a rematar la presidenta Claudia Sheinbaum a través de la reciente elección que se acaba de dar en este mes de junio y que bueno, ha estado arrojando los resultados con mucho desencanto para gran parte de la población, con mucho regocijo para los que pues están dentro del lado de la cuarta transformación. Pero bueno, trae cosas interesantes esta reforma y nos lleva a muchas reflexiones. Decidí abordar este tema y abordarlo con este amigo, el maestro Jorge Bandera, por cuanto a que quisiera verlo, sí, desde el punto de vista de la abogacía y de la experiencia que ha venido teniendo el maestro Bandera, pero además desde un sentido, pues un poquito más humano, un poquito más común, más aterrizado en el grueso de la población. O sea, están ofendidos las barras de abogados, están ofendidos los colegios de abogados, muchas gentes que son políticos también están ofendidos, y por el otro lado está la contraparte, que están muy contentos y están satisfechos de que aparentemente esta reforma judicial se acerca al pueblo. Pero bueno, vamos a entrar en materia y vamos a ver qué conclusiones llegamos a sacar aquí en esta entrevista. Maestro, bienvenido, buenas tardes. Un placer estar aquí, muchas gracias, Fernando. Gracias por su tiempo, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Compártenos, ¿dónde estudiaste la licenciatura y dónde tuviste tu maestría? Para que más o menos te conozca la gente, ¿quién es el maestro Jorge Bandera? Muchas gracias. Su servidor estudió en lo que antes era el CIES, entiendo que hoy en día ya no está funcionando, ¿no? Ahí fue donde yo estudié la licenciatura y tengo una maestría, pero es con una escuela española. Okay. Ajá, es una colaboración con una escuela mexicana, entonces estudié ahí le llaman como máster, ¿no? Okay. Entonces ahí es donde... ¿Máster en qué lo hiciste? Es en Derecho, en específico, habla mucho del derecho que tiene que ver con cuestiones empresariales, cuestiones de responsabilidad empresarial, pero encaminado al cumplimiento normativo. Ok. Eso es lo muy que bien. yo, bueno, es lo que yo ¿Te especializaste? Sí. Ok, muy bien. Y en lo que refiere al desarrollo profesional que has venido haciendo, sí estoy correcto en cuanto a que estuviste en el servicio público y además eres postulante. Sí. Bueno, mis inicios fueron como pasante en varios despachos. De hecho, pues en algunas ocasiones fui invitado por los profesores que me daban clases y después tuve la oportunidad de entrar al Poder Judicial de la Federación. No fue una entrada que tú digas muy placentera porque pues era una cuestión muy difícil de ingresar en el Poder Judicial de la Federación. Hasta la fecha lo sigue siendo. Hasta la fecha lo sigue siendo. Entonces, yo estaba como meritorio en un juzgado en materia de trabajo en la Ciudad de México, pero también estaba tocando puerta en la entonces Secretaría de Seguridad Pública. Ahí me estaban tratando de apoyar, ¿no? Sin embargo, vuelvo a insistir, era un tema ahí complejo. Y de la noche a la mañana un amigo me dice, oye, un juez de distrito ahí en el estado de Morelos necesita una persona, pero de confianza. Okay. Dice, ve a verlo. Entonces pasé a verlo y pues el puesto que estaban solicitando era de chofer. Ok, interesante. Entonces yo ingresé como chofer. Ok. En algunas ocasiones el que hacía los servicios de limpieza pues a veces faltaba, entonces pues también me tocaba entrarle. Ok. Y de ahí, en total estuve 11 años en el Poder Judicial de la Federación.
Entras como chofer, haces a veces trabajos de limpieza, ¿ya como abogado, Banderas? Sí, ya. Ya como abogado, ¿ok? Ya como Ok, abogado. en el Poder Judicial de la Federación. Sí, Ok. prácticamente pues mi deseo era ser juez. Ok. Era ser juez y pues cuando yo empiezo a conocer el juicio de amparo, vamos, en la carrera lo veía complicado, pero cuando ya lo empiezas a ver dentro del Poder Judicial, Dentro de la práctica. dentro de la práctica es totalmente diferente. Claro. Y sobre todo es muy fácil de entender cuando estás ya, vamos, en los juzgados, ¿no? Yo en mis tiempos libres pues pedía sentencias, me acuerdo en aquella ocasión que me daban de sentencias de dilación procesal, los laborales, ¿no? Ok, Con ok. eso empecé, derecho de petición, y ya poco a poco, a mí siempre me ha gustado el derecho civil, entonces me acercaba yo con el secretario que en ese entonces proyectaba en temas civiles, y ya poco a poco pues él me fue enseñando. Ok. ¿Te pagaban por estar trabajando con el cargo de chofer? Con el cargo de chofer. Ok. Ya lo extra, pues era de voluntad propia, pero con el afán de aprender, con el afán de estar algún día en mesa, con el afán de estar algún día en secretaría, Ok. y pues incluso hasta llegar a ser juez, ¿no? Entiendo entonces, digo, porque también conozco la experiencia de un amigo, abogado, él se acaba de jubilar, estuvo como actuario, desconozco cuánto tiempo, pero previo a ser actuario ahí en el Juzgado Federal, era ¿cómo dijiste? El calificativo al inicio. Oficial Meritorio, judicial, oficial judicial, y tenía que dividir su sueldo para compartirlo con otra persona que también estaba como ayudante, por decirlo de alguna manera, y se pasó un buen rato ahí haciendo cosas hasta que después lo nombran como actuario, y trabajaba hasta altas horas de la noche, 2 de la mañana, 1 de la mañana, y al siguiente día había que levantarse 5 o 6 de la mañana porque la carga de trabajo era tremenda. Sí, definitivamente, bueno, al menos con los titulares que yo estuve, no me tocó ver eso. Sin embargo, en otros juzgados sí llegué a ver que se compartían el nombramiento. Ok. Lo que pasa es que el nombramiento lo podían dar por 15 días, por días, ¿no? O sea, entonces haz de cuenta que 15 días le daban a uno, 15 días le daban a otro. Y en gran parte era un apoyo, porque al final restringieron en aquel entonces el tema de los meritorios. Ok. Entonces ya no podían los titulares tener meritorios. Sin embargo, había gente que tenía méritos para estar ahí. Y entonces, para no tener problemas, entiendo que lo hacían de esa forma, en donde les daban 15 días, pero no te dejaban ir porque precisamente eras un candidato para poder ocupar una mesa. Claro. Ok. Ajá. Entonces, era así. Sin embargo, en mi caso, pues bueno, las condiciones bajo las que yo llegué, pues yo las acepté. Pero yo dije, pues yo una vez que esté adentro ya la hice, ¿no? Claro, claro. Ya lo demás iba a ser. Era entrar. Sí, ya lo demás va a ser por mi cuenta. Y Claro. pasó algo muy chistoso porque, bueno, esa fue mi percepción en aquel entonces. Yo veía gente, pues, que al final te van discriminando, ¿no? Porque, pues, te ven limpiando. Claro. Y al final, pues yo creo que lo que más vale es la preparación y las ganas, ¿no? De salir adelante. Yo llegué a ser secretario. E incluso tuve la oportunidad en 2 ocasiones de fungir como secretario en funciones de juez. Ok. Y la gente, pues que en su momento, pues recibí burlas y cosas así, pues seguían como oficiales, ¿no? Entonces, Sin duda la preparación, La preparación es la llave que abre puertas. No hay más. Yo soy de esa idea, y sobre todo en el tema del Poder Judicial. Ok. Creo que tienes que tener ese criterio. Ya. Es un criterio que te vas formando con la práctica, que pues la verdad es que en estos 11 años yo pude ver gente que iba y gente que venía, pero pues al final por ese le llaman criterios, yo le llamo en lo personal criterio, ¿no? O sea, no cualquiera se le da. Claro, por supuesto. Pero bueno, este comentario nos da pauta un poquito para poder mencionar esta circunstancia de lo que está ocurriendo con la reforma judicial. Tú viviste como secretario de acuerdos la experiencia de haber entrado de esta manera y alcanzar la secretaría, incluso ser encargado del juzgado como juez.
¿Qué opinión te merece esta circunstancia que estamos viviendo? ¿Cuál fue tu experiencia ya como tramitador de los procedimientos judiciales, siendo secretario de acuerdos, hasta por el momento estar encargado de despacho y posteriormente salir, dedicarte a la postulancia y ver ahora lo que está ocurriendo con la elección judicial? Bueno, con este tema de la reforma judicial, la verdad es que, híjole, es una cuestión compleja, ¿no? Yo recuerdo que la carrera judicial, pues partías de la base, posicionándonos en el antes, era de la base de que tenías que estudiar y sobre todo tenías que ir a hacer exámenes en la Ciudad de México, en lo que se llama el Instituto de la Judicatura Federal. Entonces, primero, pues empiezas a hacer el de actuario, ¿no? Entonces te preparas y empiezas a estudiar el tema de las notificaciones, Emplazamientos. empiezas a estudiar todo lo que es criterios, jurisprudencia sobre emplazamientos. Okay. Y entonces vas, haces el examen y pues ya te dan la calificación y si lo apruebas te dan tu constancia. Y ya en su caso, si existiera una posibilidad, pues el juez te toma en cuenta, ¿no? Ok, ¿tú fuiste actuario? Yo fui actuario. Ok. Y ¿Cuánto tiempo estuviste como actuario? Actuario estuve como 2 años y medio. Ok. Posteriormente haces examen, te preparas y haces examen para secretario, ¿o cómo ocurre? Sí, llegando a ser actuario, bueno, yo de hecho obtuve la patente para ser actuario. Sin embargo, el nombramiento no fue inmediato, o sea, tardé como 2 o 3 años. Incluso, pues yo me acuerdo que en aquel entonces yo le dije al juez con el que yo trabajaba, le dije, ¿sabe qué? Ya me voy, porque aquí todo está basificado y yo ya quiero ser actuario y yo ya quiero, vamos, pero me decía el juez, pero haces proyectos, ¿no? Sí, sin embargo, pues bueno, yo ya quisiera vivirlo. Y entonces, en ese entonces me dice el juez, pues ve y toca puerta, yo no tengo tema, si te abren una oportunidad, pues genial, ¿no? Claro. Entonces, pasó mucho tiempo, realmente 2 años y medio, hasta que ahí mismo en el juzgado se dio la oportunidad y me dice, mira, valió la espera y entonces, pues ya fue cuando yo tuve la oportunidad de ejercer como actuario. Pasó lo mismo, en algunas ocasiones, primero fue un interinato, lo que le llaman. Okay. Nos daba de 2, 3 meses y luego nos rolaba. Entonces, la intención era que todos tuviéramos la posibilidad, ¿no? de poder ejercer. Pero haz de cuenta que antes de que yo fuera actuario, yo ya había alcanzado la patente para ser secretario. Okay. Porque en ese inter, pues yo seguía estudiando y yo dije, bueno, si no es de actuario, va a ser de secretario. Claro. La verdad es que dentro del Poder Judicial, los amigos, compañeros actuarios me van a odiar, pero van a decir que no, pero realmente es la más cómoda. Muy seguro, cabrón. Es la más cómoda, sí, es la más cómoda. O sea, plano. Es una joda andar en calle. Sin duda. Sin horario. Sin horario. Pero si no proyectas, por obligación o por voluntad propia, porque entiendo que en algunos juzgados les dan proyectos de los actuarios y es obligación sacarlos. Okay. Pero si no proyectas, realmente te la llevas muy tranquis, O sea, sí hubo un tiempo, y yo recuerdo cuando se abrió el Centro Femenil de Mujeres ahí en ¿cómo se llama? ¿Miacatlán? Miacatlán, ¿no? Eso, no recuerdo cómo se llama la eso localidad, sí nos puso a temblar como actuarios porque prácticamente tenías que ir 1 o 2 veces por semana y era estar como prisionero ahí desde las 9 de la mañana hasta las... Sí, y llevando a cabo las videoconferencias porque como eran procesos penales entonces tenías que certificar que se escuchara bien el audio, el video. Y entonces, pero bueno, regresando al tema, pues mi intención era ser secretario, en su caso ser juez, y pues yo me puse a estudiar. Sin embargo, te voy a ser sincero, mi examen de secretario no lo pasé la primera. O sea, mi examen de secretario lo pasé hasta la segunda ocasión. Okay. De hecho, cuando sentí el examen más complicado. ¿Era oral el examen o era escrito? No, es escrito. Escrito, ok. Te hacen, es un escrito, uno es sobre preguntas y otro te hacen, literal, tú tienes que hacer un proyecto a mano. O sea, en aquel entonces era a mano. ¿Un proyecto te refieres a una sentencia? Una sentencia, okay. Te daban una demanda de un caso que ya había sido juzgado. Uh-huh.
te daban los informes justificados, y en su caso te daban los alegatos, y ya con base en eso tú desarrollabas. O sea, era práctico, era muy interesante, muy bonito. Y la verdad es que yo lo disfruté mucho, ¿no? La primera vez pues sí me sentí triste, dije, híjole, no lo pasé, pero pues bueno, hay más oportunidades, ¿no? Entonces tenías que esperar a que saliera la convocatoria, inscribirte, y ya de ahí volver a participar. Ibas a la Ciudad de México, y así fue como yo llegué a obtener la patente de secretario. Sin embargo, pues bueno, se dio la oportunidad de ser actuario. En ese entonces pues estuve más o menos 2 años y medio como actuario, hasta que se me da una oportunidad de secretario, pero ya en Chiapas. Aquí en Morelos no. Entonces tuve que hacer mi cambio a Chiapas. ¿Te fuiste? Me fui allá, la verdad es que fue todo un show. Era muy bonito, pero también complejo, porque pues no era lo mismo hacer un proyecto, 2 proyectos, ¿no? Ayudar en algo en la mesa. No tener la responsabilidad. La responsabilidad. Claro, eso es hace una gran diferencia. Que alguien tenga la responsabilidad más por ti, que nos encanta a los mexicanos, que alguien se haga responsable y no nosotros. No, y sobre todo tienes razón, o sea, había hora de entrada, pero no de salida. Claro. O sea, realmente salías 2, 3 de la mañana, ¿no? Y el otro día otra vez estar temprano por las audiencias. ¿A qué se debe que salen tan tarde? ¿Por qué 2, 3 de la mañana? A la carga de trabajo. Exacto. A la complejidad de ciertos asuntos. Okay. Lo que pasa es que dentro del Poder Judicial de la Federación, a diferencia del Tribunal del Estado, todo lo que ingresa hoy, por ponerte un ejemplo, tiene que salir el día de mañana. Al día siguiente. Sí o sí. Sí o sí. Si son 100 promociones, son 200 promociones, las mismas que salen. Sí, las mismas que salen. Entonces, y eso se firma más aparte el tema de las audiencias incidentales, las audiencias constitucionales, el tema de cumplir con proyectos. O sea, va dependiendo de cada juzgador. En algunos juzgados es como que pues los jueces se preocupan un poquito por la salud de los trabajadores, pero en otros no. En otros te dicen, oye, tienes que cumplir con tanto y tú me lo das, ¿no? Y yo no sé cómo le haces, pero... Exacto, ese es el punto para la siguiente pregunta que te voy a hacer, por cuanto a que, ¿qué pasa con esta circunstancia que nos acabas de compartir, Bandera? Porque a todas luces se escucha o se ve que se requiere más personal, finalmente, y están con esta posición de llevar a los que están entrando abogados a empezar desde abajo, ¿sí? Sabemos que no tienen la experiencia, pero en el campo de batalla es donde la toman, finalmente. Y si tienen esta carga de trabajo, ¿por qué no contratar más gente? Sí, sobre todo, bueno, es eso. Al final del día se han aperturado más juzgados, pero hoy en día el juicio de amparo es básico, ¿no? Y para todo es juicio de amparo en la mayoría de las cosas, con algunas excepciones que ya lo platicaremos en su momento. Sin embargo, lo que te quita mucho tiempo es el estudio. O sea, tienes una audiencia incidental, tienes que analizar los informes. Tienes que analizar los informes, tienes que ver si el acto existe, si no existe, tienes que ver si realmente procede la suspensión, y ya ves que hay muchas cuestiones, ¿no? Que si no afectas el orden público, es que correcto. Si no... Entonces, todas esas cuestiones se tienen que analizar a conciencia, y la verdad es que vas agarrando práctica, pero pues también yo soy de la idea de que es complicado que te sepas todo. ¿Cuánto tiempo tomaba más o menos en la en el acuerdo respecto de estas otorgamiento de las suspensiones? Bueno, suspensiones. Mira, lo que yo hacía es, yo me abocaba y sacaba lo más rápido, ¿no? Acuerdos de trámite, copias, llegaba un informe, das vista. Ok, con lo más fácil. Con lo más fácil, ¿no? Pero ya el tema de la suspensión, pues yo prácticamente sí me aventaba la madrugada. O sea, es que te estoy hablando de las 10 a las 3 de la mañana entre suspensiones y avanzarle un poquito a los proyectos. ¿Dentro del juzgado o en casa? No, dentro del juzgado. Wow. O sea, antes, es que antes no era permisible sacar los expedientes. Era un tema y una responsabilidad. Desconozco si a la fecha se permite, Lo que se implementó fue con el tema de la pandemia, se implementó el expediente electrónico. Okay. Entonces prácticamente todo está en el sistema, y
Es complicado, pero desde ahí ya podíamos nosotros trabajar en casa. Sin embargo, pues sacar el expediente, aun cuando tuvieran la autorización, yo no lo hacía. Es una responsabilidad enorme. Enorme, claro. Entonces, prácticamente yo ocupaba mi noche, mi madrugada para aplicar a los asuntos más complejos. Yo era de la idea de que, por ejemplo, la persona, los que nos auxiliaban, que en este caso son los oficiales, a mí hacían una propuesta Okay. y siempre cambiaba, ¿no? O sea, siempre cambiaba. Pero te facilitaban. Me facilitaba las cosas, o sea, te las sí, digerían, por decirlo ya de tenías alguna el manera. esqueleto, Es ya correcto. tenías la relación de Exacto. las constancias, Claro. que si había alegatos, no había alegatos, sí, entonces claro, ya era por más supuesto. fácil, ¿no? Es correcto, ya nomás armabas. Ya nomás armabas Y establecías tu criterio. y establecías el criterio. Entonces, pues prácticamente yo creo que es una de los grandes puntos que te quita bastante tiempo. Y la otra, pues definitivamente la carga de trabajo. La carga de trabajo, pues es enorme, ¿no? Al menos en Ciudad de México, que tuve la oportunidad de estar, Cuernavaca. También. Okay. Sí, es bastante, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto que nos comentas? ¿Qué va a pasar con estos nuevos jueces que van a llegar, que ya fueron electos al final del día, y que con toda esta proceso que tienes que tomar para ingresar al Poder Judicial Federal y toda la preparación que debes de llevar para hacer los exámenes? Yo no creo que algunos, creo que dentro del Poder Judicial participaron gente que ya estaba dentro del sistema, que eso es bueno porque ya traen la experiencia. Pero hay muchos otros que fueron electos, Bandera, en donde no tienen absoluta experiencia. ¿Qué va a ocurrir con la impartición de justicia? Oye, estamos en un polvorín con esto, ¿no? Es un tema complicado. Yo la verdad es que cuando a mí las dos oportunidades que tuve de estar como juez secretario en funciones de juez, es complicado ir entendiendo el criterio de los secretarios. Tú tienes uno, ¿no? A veces, va cambiando la visión y sí va a ser complejo porque, pues, al final del día van a tener sus 200, 300 expedientes en el escritorio y todo tiene que salir al día siguiente. Y entonces, ¿hay sanciones si no sale? Sí, por supuesto. Sobre todo, por ejemplo, que no lleves a cabo una audiencia si está señalada, que ha sucedido, ha sucedido. Simplemente el hecho de que niegues una suspensión nada más porque la niegues, y cuando es procedente la suspensión, que hay una responsabilidad, ¿no? O sea, entonces creo que va a ser complejo. Afortunadamente, como tú lo mencionas, hay personas que están dentro del Poder Judicial. Esperemos y haya un poquito de luz ahí con ellos. No dudo de la capacidad de los demás participantes, ¿no? Pero yo en lo personal que estuve dentro del Poder Judicial, no es fácil. Claro. No es fácil, o sea, hay gente que llegaba como secretario, por ejemplo, en Chiapas, en donde yo estuve, llegaba como secretario y un mes duraba, ¿no? A veces por cuestiones del juzgador, a veces por ellos mismos de decir, ¿sabes qué? No, espérame, ¿no? Me regreso como oficial, me regreso como actuario, entonces sí va a ser un desafío, sobre todo, pues es que hay muchas cosas, ¿no? Uno, por cuestión de criterio; dos, por cuestiones de precedentes que ya han emitido los mismos tribunales, la corte precisamente, ¿no? También por cuestión de tesis. Entonces si es una cuestión que ya hay un criterio, pues es más fácil, pero si es una cuestión en donde tú tienes que decidir de qué forma vas a interpretar esa disposición y la vas a aplicar, y simplemente a veces en temas de menores, ¿no? O sea, cómo vas a conceder la suspensión, qué medida vas a establecer. Entonces ahí es donde yo creo que va a haber lo bueno. Sí. ¿Era necesaria esta reforma judicial? En realidad, ¿era importante para la sociedad esta reforma judicial o requería otra ingeniería el Poder Judicial Federal? Yo creo que era otra. Mira, ya te hablé como funcionario dentro del Poder Judicial, y no con eso, y con lo que voy a decir no quiero decir que yo fui el funcionario estrella. Claro. Porque creo que todos estamos en un aprendizaje, incluso los mismos jueces, ¿no? Es correcto. Sin embargo, ahora te voy a dar mi postura como litigante. Cuando yo decido, por cuestiones de salud,
dejar el Poder Judicial porque, pues bueno, no era sano estar trabajando de 10 de la noche a 3 de la mañana Sí, y al otro no, día ya. presentarte a las 7 de la mañana. Entonces, la pandemia empecé a convivir con mi niño, Ok. o sea, algo que no hacía más que Claro. los fines de semana. Claro. Hoy viajo y disfruto la vida, y antes, aun cuando tenías el dinero, porque pues digo, si se gana bien ahí, y afuera también, pero vamos, ahí es seguro. Aun cuando tienes el dinero no puedes salir, pues que a veces el fin de semana lo tienes que emplear para, pues, revisar proyectos, hacer correcciones. Entonces era una cuestión muy compleja. Pero cuando salgo yo del Poder Judicial y yo con la poca o mucha experiencia, yo dije, pues ahora sí me voy a dedicar al tema legal, a litigar. Bueno, era más bien regresar, ¿no? Porque pues Ya habías estado litigando. yo había litigado, Claro. ya estuve en varios despachos, incluso nos conocimos, ¿te acuerdas ahí en Boulevard Benito Juárez? Tú tenías tu oficina ahí. Sí, correcto. Entonces Exacto. yo estaba como pasante en aquel entonces, en aquel despacho, y pues presentas la demanda y te la desechan, ¿no? Y dices, oye, espérame. Machetazo a caballo de espadas. Incluso yo me sentía ofendido y decía, oye, espérame, o sea, trabajé con yo estuve ustedes. ahí, Sí, no claro, era ni claro. manifiesta ni indudable la causal, ¿cómo me la desechas, no? Claro. Y no es porque yo me las dé así de muy acá, pero sí dices, oye, espérame, o sea, no la analizaste, no es manifiesta, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que sí hay muchas deficiencias dentro del Poder Judicial. En este momento. En este momento, Ok. sí. Vamos, todo te desechan, todo te niegan. Temas políticos, mejor los juzgados son pues que lo decide el colegiado, ¿no? Ok. Entonces, son pocos jueces que tienen el valor, es decir, yo voy a negar la suspensión, Claro. yo voy a negar el amparo, yo voy a... Entiendo esto. entonces que temas políticos sí se lavan las manos y que lo resuelva el magistrado. Sí, de hecho yo Ok. tengo algunos temas políticos que tienen 2 años y no se han resuelto. Pero creo yo que tengo la razón o tenemos la razón. Sin embargo, es romper un círculo ahí que pues se ha venido, como digo yo, se ha hecho costumbre y se ha hecho incluso hasta una forma mini gobierno, ¿no? Que ahorita platicaremos. Pero yo creo que a tu pregunta, sí era necesaria una reforma diferente. Vamos, mira, creo que al final, en parte, todo eso tiene que ver con un tema político definitivamente, cuando entra López Obrador. Es correcto. Sí. Ya ves que primero empezó con el tema de la ley de remuneraciones, pero Ujú. precisamente para meter presión en el Poder Judicial. El señor quería el control. Sin embargo, pues vamos poco a poco. ¿Sí lo consideras, perdóname que te interrumpa, sí consideras que quería el control o que se ajustaran a la nueva forma de gobierno, que era una postura más humanista y es que son ofensivos los salarios, Bandera, de verdad, o sea, sí trabajan mucho, sin duda alguna, pero en un país donde hay más de, no sé cuántos millones de pobres, más de 50 millones de pobres, en una situación de este tipo sí como que es una ofensa, ¿no? Fíjate que yo que estuve en lo personal ahí, no hay sueldo que recompense la salud Que te quiten tu vida. y que te quiten tu vida. Claro. Eso Porque es realmente entregas tu vida en el Poder Judicial. sin duda, estoy de acuerdo. Y yo creo que los sueldos son justos. Digo, la verdad es que yo he escuchado varias cantidades a los ministros. No sé si sea verdad, la verdad es que desconozco. Ok. Pero a nivel magistrado, a nivel juez, creo que marca un punto muy importante que no ha sucedido en el Poder Judicial del Estado, y me refiero a todos los estados. O sea, los sueldos creo yo que no son muy buenos, y eso a veces da margen A la corrupción. a la corrupción. Aquí no dudo que en alguna ocasión o temas políticos yo me lavo las manos, pero vamos, pocos casos, o sea, vamos, en lo personal, hoy en día que regreso a ser litigante, mi última esperanza es el Poder Judicial. ¿Sí me entiendes? Y ahora que va a ser por elección, yo digo, ajá, ¿y ahora quién me va a proteger? La del Chapulín. Sí. ¿Quién podrá salvarnos, no? O sea, con los nuevos jueces, claro, y magistrados, por supuesto. Entonces yo creo que el tema no iba por ahí. Sin embargo, pues creo que fue la pieza clave que el caminito, ¿no?, que se fue tomando. Y A menos de que hicieron enojar a este señor, ¿no?
Es correcto, y al final pues concluimos en esto, que vamos, yo creo que no era lo indicado. Yo creo que todos tienen un mérito y, y para ocupar un puesto, desde mi punto de vista, pues sí tienes que estar preparado, ¿no? O sea, yo creo que hay que valorar a los jueces, por el mérito y sobre todo la dedicación y el esfuerzo, ¿no? Digo, hay muchos jueces preparados. Sí, es correcto. También me tocó ver jueces que no son preparados, entonces ahí es donde sí tiene que haber esa modificación, en Claro. donde pues prácticamente el secretario hacía todo, el juez nada más llega a firmar, entonces sí hay excepciones, ¿no? Y es donde yo creo que sí debió de existir esa parte. Sin embargo, pues bueno, por temas políticos pues se perdió, ¿no? Entonces pues ahora estamos en esto y pues va a ser complicado. Sin duda. Va a O ser sea, complicado. complicado para la propia sociedad y complicado para el propio Poder Judicial. Sí, para los dos ámbitos, yo O sea, creo. yo comparto tu punto de vista, también mi pensamiento y mi postura es que efectivamente tendría que ser una profesión de carrera, ¿no? La- la incorporación de diversos funcionarios al sistema del Poder Judicial Federal, ¿no? Tendría que ser a través de una carrera con exámenes de oposición, sin duda alguna, y no de esta manera en la que se realizó. Sí, porque fíjate, como ponerte un ejemplo, en una ocasión presentamos un amparo, no lo desechan el juzgado de distrito y se va a colegiado, ¿no? Y entonces ya en la sesión uno de los magistrados propone pues declarar infundado el recurso, ¿no? Y era sobre no nos querían dar intervención en una carpeta de investigación. Y entonces, pues bueno, la ley es clara, ¿no? Y dice, oye, ¿sabes qué? Pues cuando ya hay un acto de molestia, en términos del 218 del Código Nacional de Procedimientos, pues ya tienes oportunidad de que comparezcas, ¿no? Sin embargo, el magistrado le quería poner requisitos aún mayores a lo que establece A lo que establece la ley. la ley. Entonces pues tú dices, oye, pues espérame, ¿no? Claro. Y te estoy hablando pues de un magistrado pues que ya tenía bastante tiempo ahí. Y entonces pues esas son las partes en donde nos vamos a enfrentar y pues va a estar desafiante, ¿no? De Va a pronto. estar desafiante porque pues vuelvo a insistir, el Poder Judicial era nuestra última esperanza, obviamente con sus excepciones, obviamente, pues vamos, también se escuchó mucho, ¿no? El caso del ministro Saldívar, ¿no? Que presionaba a los jueces, entonces a veces hay cuestiones que son los mismos jueces presionados. Te digo, yo creo que por temas políticos, tengo no sé si lo pueda exponer, pero tengo Sí, un caso con toda la libertad. Tengo un caso en donde tema de agua potable, la ley es clara, la Constitución 115 dice que los servicios de agua potable son públicos. Sin embargo, pues hay gente que lleva 15 años sin agua, viviendo de agua a través de pipas, todo porque pues una asociación civil muy reconocida en el estado de Morelos, pues se dedica a brindar los servicios de agua potable sin que el municipio los concesione, en términos de la ley estatal de agua potable, ¿no? Entonces, cuando tú vas al amparo y tú reclamas, por un lado, la negativa y por el otro lado, la omisión de tanto del municipio como del sistema de regular esos servicios en términos de ley, pues el juzgado te dice, oye, pues te sobreseo porque no son actos de autoridad y aparte es inexistente el acto de omisión de vigilar y de regular, y con el simple hecho de que la autoridad diga, pues no es cierto, ya te tienen por inexistente. Sí, ¿no? claro, claro. Entonces, como es un acto negativo, te tienen que demostrar que efectivamente lo hicieron para tener por inexistente, ¿no? Sin embargo, el juzgado sin pruebas, pues me lo desecha. Pero lo desechan precisamente por ese tema, ¿no? Creo yo, ¿no? Y ahorita ya en colegiado, pues ya va a ser año y medio, en donde, pues nomás no. O sea, presentaste un recurso, Me fui ante el recurso ante el sobrecimiento. lo mandan con los mandan magistrados, con los magistrados. con el colegiado, Y ahí y tienen año y medio sin que lo resuelvan. ya está parado, porque precisamente la ley no se pueden privatizar los servicios, y sobre todo pues sí debe de haber un control, precisamente para evitar ese tipo de cosas. Entonces
esas cositas que tienen que ver con temas políticos, desde mi punto de vista, pues creo que son a veces los que merman en perjuicio de los justiciables, ¿no? Y es donde yo creo que sí se tendría que haber una regulación ahí. Sin duda alguna. Nos lleva esto a lo que comentábamos fuera de cámaras, de esta circunstancia. Yo soy de la idea de que necesitamos trabajar con nosotros mismos, Bandera. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Modifican leyes, como el tema que estamos tocando, la reforma judicial, que no es la mejor sin duda alguna, no comparto esto que hicieron, realmente me hubiese gustado que se diera una reforma al Poder Judicial, pero de distinta manera, no elegir jueces a través del voto, porque entiendo, creo que no están todos preparados, pero modifican leyes, crean nuevas leyes, hacen más duras las leyes penales, pero dejan de lado una cosa que es bien importante: la materia prima de quien tiene que cumplir esas leyes y de quien tiene que aplicar esas leyes. O sea, nos encontramos con servidores públicos dentro del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, que es un tema a tratar con ellos, oye. O sea, sí. Pero bueno, hablemos del Poder Judicial. Es importante que entren en una postura de mayor conciencia, de que lo que están tratando son asuntos de interés particular, a veces de interés general, pero al final del día intereses humanos, y los pierden de vista. Sí, es complicado. Yo a veces pienso que equiparo, ¿no?, la justicia con la salud, ¿no? Tú vas a un seguro social y tú te atiende la enfermera, como digo yo, con las patas, ¿no? O sea, ya no con las manos. Entonces a veces se pierde ese tacto, se pierde esa sensibilidad que incluso, pues bueno, ya ha sido criterio ahí por la corte, ¿no? Cuando se debe juzgar con perspectiva de género, en donde tienes que tener esa sensibilidad. Sí, es correcto. De analizar los hechos, de analizar las pruebas bajo conciencia, ¿no? Entonces a veces no se hace. Y yo creo que, por ejemplo, al menos en el Poder Judicial, yo creo que ahí merma mucho el tema emocional. Me refiero, exacto. Me refiero a que a veces llega X abogado que tiene cierto reconocimiento y los ven como dioses, ¿no? Y llegas... ¿Desde dentro del Poder Judicial Federal hacia afuera? No, o sea, te estoy hablando en el estatal. Ah, ok. En el estatal, ¿no? Y los ven como dioses, y no sé si es el doctor, si es el maestro, correcto. si es X cosa, ¿no? Pero ya realmente cuando tú vas a hacer un trámite y pues, digo, tienen su mérito, tienen su trayectoria, pero ya cuando vas a hacer el trámite y a veces, vamos, emocionalmente no sé qué pasa, pero te dicen, pues ven a tales horas, ¿no? O espérame porque estoy ocupado, pero de una forma muy fea, ¿no? Correcto. Entonces, y sobre todo, yo, por ejemplo, que he tenido la fortuna de estar como contraparte de abogados que de cierta forma son renombre, o sea, sí te tratan de manera diferente, sí hay. Entonces yo creo que ahí, aparte de la preparación, pues también tiene que haber esa cuestión emocional, ¿no? Un equilibrio, pero pues esas son de las deficiencias, ¿no? De todos, ¿no? O sea, debe haber un equilibrio de estos abogados de renombre, de actuar con una posición, no sé, se me ocurre un poquito más pues más aterrizada, ¿no? Más consciente de que todos somos iguales al final del día, ¿no? Y una concientización por parte del servidor público también, ¿no? Al final. Sí, digo, la verdad es que el hecho de que seas reconocido no quiere decir que lo sepas todo, y digo, no es por hablar mal, pero en algunas ocasiones me tocó que petición negada, y hasta como la tercera petición le tienen que decir al abogado reconocido, oye, es que con términos del fundamento tal no procede, pero como que te estoy diciendo que lo tienes que hacer de esa manera. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, claro, te estoy ayudando. Te estoy ayudando, ¿no? Porque lo básico era, pues, no lugar, claro, no cumples hasta que cumplas, ¿no? Pero correcto. Ya después viene el acuerdo
vamos, digo yo, cumpliendo un poquito lo que dice la Constitución, ya te dicen el fundamento, pero para que digas, entonces es así. Okay. Y aun cuando es así, no lo hacen bien. Entonces, pues esa parte, ¿no? Es, creo que merma, y creo que son de las cuestiones que al final del día, pues se tienen que ir Erradicando. erradicando, Claro. ¿no? Que creo que va parte de lo que coincidimos en donde era la reforma, ¿no? Claro. El punto importante, ¿no? Es correcto, sí. O sea, al final del día creo que la asignatura que traemos pendientes todos, gobierno, de los 3 niveles de gobierno y la sociedad, tenemos una alta responsabilidad también como personas físicas, como miembros de esta sociedad, pues buscar tener una mejor interrelación, una mejor relación con nuestros semejantes, ¿no? Claro. Tanto los que imparten el servicio público como los que vamos a solicitar este servicio. Sí, claro, definitivamente es mutuo, ¿no? El compromiso, la responsabilidad, ¿no? Responsabilidad, sí, la de sí. Pero pues esa es la situación, esperemos y nos vaya bien, ¿no? Con este tema. Yo lo veo... ¿Crees que nos vaya bien? Es un desafío, es volver a iniciar, creo yo, porque al final, mira, incluso yo en algún momento pensé si realmente no solamente se afectaba la carrera judicial, sino también la carrera de derecho, porque digo, desde mi punto de vista y mi formación era, yo me tengo que preparar para llegar a ser juez. Ok. Y yo entiendo que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y tengo que hacer méritos y tengo que... Entonces ya tenías una... Y ahora... O sea, ser juez en el Poder Judicial Federal, perdón la interrupción, sí te llevaba a definitivamente prepararte. ¿No hay una cuestión política que influya para ser juez? No, no hay una cuestión política hasta donde yo entiendo. Okay. Se rumoran muchas cosas. Okay. Obviamente esto no, yo no lo puedo afirmar, pero... Pues obviamente a veces dicen que salen recomendaciones directamente de la corte, entonces, pero pues esos son casos que yo no puedo. Sin embargo, lo que a mí me consta es que, y con los jueces con los que yo he trabajado, pues le han estudiado, ¿no? Okay. Y han ido a hacer el examen y realmente, por ejemplo, con un juez que hoy es magistrado, el primer examen no lo pasó, entonces... Cuando quiso ser magistrado, entonces tuvo que seguir estudiando, y llegó el segundo concurso y ahí fue donde logró. Entonces esa es la parte en la que yo creo que se podría haber afectado incluso la carrera, ¿no? Algunos estudiosos, algunas personas que son reconocidas a nivel nacional, pues establecen que creo que esta parte es como tener todavía un mayor deseo por prepararse, ¿no? Sin embargo, lo veo complicado que la sociedad lo vaya tomando así, ¿no? O sea, ya va a estar más, desde mi punto de vista, va a ser más político el asunto, claro, ¿no? Claro. Recuerdo en aquella ocasión cuando yo estudiaba, un maestro se me acercó y me decía, oye, ¿tú no sales? Le digo, no, es que, mira, pues mi papá están haciendo un sacrificio. Yo quiero aprender, yo quiero estudiar. Dice, pero sabes, vas a aprender con el tiempo que el derecho no solamente se trata de estudiar, sino también tienes que tener relaciones, ¿no? Y pues pareciera que sí es cierto, sin embargo ya generalizar la justicia en términos generales, pues creo que no... Okay. No es así, ¿no? Y lo vemos, bueno, lo van a ver afectado los justiciables, ¿no? Las personas que están sufriendo esa situación, creo yo. Sí, ese va a ser el gran problema, que quienes van a realmente salir perjudicados es la gente que vaya a clamar por justicia al final del día, ¿no? Ese va a ser el gran problema para la sociedad. Sí, fíjate, yo tengo un asunto en donde se recibe por herencia. Son 5 propiedades. El hermano, uno de los hermanos, inconformes, decide, en lugar de demandar a lo mejor la nulidad del testamento, porque hubo un testamento, hubo una sucesión,
decide, digo obviamente yo creo que asesorado, pero decide irse a Chilpancingo, comprar unas escrituras con tiempo atrás, utilizando supuestamente un poder que la verdad es que hoy en día ese poder pues no, nunca lo han exhibido, ni tampoco están en ni tampoco están en el apéndice, o sea, vamos, un juez y notario por Ministerio de Ley dice, pues yo celebro ciertas escrituras, operaciones de compra-venta, pero sin que me acrediten la personalidad, sin que nada, ¿no? Y tenemos periciales, tenemos inspecciones, la propia autoridad ha informado que no hay. Y entonces, al final, ahorita estamos hubo una violación procesal que afortunadamente hizo que se repusiera el procedimiento, pero dos jueces, uno nos da el fallo a nuestro favor, pues las escrituras no cumplieron con los requisitos. Las formalidades. No está inscrita, no pidieron un certificado de libertad de gravamen, no se acreditó la personalidad. Y por el otro lado, otro juez y dice, pues decreto la nulidad de una escritura de adjudicación que sí cumplió con las formalidades, que sí está inscrita, bajo el argumento de que las escrituras, si bien no se demostró que cumplieron con esas formalidades, las había formalizado un funcionario que tiene fe pública. Y entonces yo me quedé, yo dije, ok, o sea, la ley es clara, ¿no? Dice que sí tienen fe pública, salvo prueba en contrario, ¿no? Claro. Y había muchas pruebas en contrario. Entonces, de esa magnitud estamos hablando y pues obviamente volvemos a lo mismo, ¿no? Contraparte, abogado reconocido. Entonces, al final del día merma y nos ha hecho esforzarnos cada día más y prepararnos y estar al pendiente y ahí vamos, ¿no? Y esperemos y que se haga justicia, pero... Y tener la esperanza en el Poder Judicial Federal. El tener la esperanza. Claro, o sea, que ahí es donde ponían todo en orden. esa es la parte en la que ahorita, pues dices, oye, pues, ¿qué va a pasar? Sin embargo... mira, afortunadamente a veces por cuestiones del destino había mucha información que estaban, el propio Archivo General de Notarías de Guerrero estaba guardando, ya sacó la evidencia, ya salieron las verdaderas escrituras, de cuenta que hay dos escrituras con el mismo número, y las escrituras verdaderas pues sí tienen apéndice. Y eso es constitutivo de un delito. Sí, o sea, sí, entonces pues estamos en eso, pero... Imagínate que por esta reforma y por un criterio, o sea, vamos, ya hubo un criterio de un juez en donde dijo, claro. Yo decreto la nulidad de las escrituras que sí cumplieron los requisitos, sí, claro, que se están inscritas. Y valido estas. Entonces, si siguiéramos ese criterio, dices, oye, pues entonces, ¿dónde va a quedar la justicia? Vamos a cerrar con este último comentario, ya nos ganó un poquito el tiempo, pero es donde entra esta parte, este último tema que te estaba compartiendo, sí, de la conducta individual, ¿no? Este hermano, que con el ejemplo que nos acabas de dar, se va a Guerrero y hace toda esta triquiñuela, o sea, ¿dónde queda la conciencia? ¿Dónde queda el respeto? ¿Dónde queda la ética? ¿Dónde queda la moral? ¿Dónde queda el saber que no estás haciendo más que actos ilegales, ¿no? Y es donde nos lleva a revisarnos en lo individual. Creo que ahí tendríamos que comenzar todo, más allá de la reforma judicial, más allá del actuar de los políticos y de los servidores públicos, en lo individual creo que tendríamos que voltear a nosotros mismos para a partir de nosotros comenzar a hacer las cosas bien para mandar un mensaje a toda esta gente. Sí, mira, yo creo que tú tienes ahí un poquito de experiencia en el tema de la mediación y creo que de lo personal, yo por ejemplo, incluso tengo clientes que me dicen, ay licenciado, es que de verdad que me siento tranquilo con lo que usted me dice, pero yo por ejemplo separo dos cosas. Una, definitivamente tienes que defenderte, eso no hay de otra, o sea, ya tienes el problema, tienes que defenderte. Sin embargo, creo que un punto muy importante somos nosotros mismos. El hacer un cambio. El hacer un cambio en donde, híjole, es un tema complicado, pero pues prácticamente a veces los problemas se surgen
por nuestras emociones, ¿no? Por estar enojados, por estar, entonces alterados. nosotros nos lleva a hacer algo indebido y al final del día pues caemos en un delito, caemos en una... Entonces, yo en lo personal, vamos, la vida me ha llevado a tocar cuestiones en donde he tenido que trabajar con mis emociones, he tenido que... Entonces, vas viendo que las cosas a veces no son tan complicadas, ni tampoco, son... A veces pensamos, es que, pues el hecho de que una persona actúa así, pues me causa un perjuicio, ¿no? Y se genera un conflicto enorme, ¿no? Sin duda. Escala el Y- conflicto. y más- Comienza con algo sí. pequeño y termina escalando. Y más familiares, ¿no? Sí. Y yo creo que también otro de los puntos que creo yo es que es muy importante que yo creo que a nivel, no solamente a nivel personal, sino también a nivel abogado. Yo a veces veo que hay abogados que, digo, es respetable a veces por ganar más, dicen, no, es que yo te lo voy a... Y sabes Yo voy a qué, hacer que o sea, gane. y a veces entre hermanos y se destruye esa familia, Sin ¿eh? duda. Y a veces parte no solamente la cuestión emocional, familiar, ¿no? El egoísmo, a ver quién más puede. Sí. Entonces creo que es una parte que yo creo que en día, hoy, hay asuntos que sí se pueden resolver mediante la mediación, mediante la gestión de emociones, mediante el reconocimiento, el decir, ¿sabes qué? Pues creo que vale más mi familia que Sí, un claro. pedazo de tierra, vale más vale más, Mi no sé, tranquilidad. por ejemplo, los niños, ¿no? En Claro. el tema de convivencias, digo, es un derecho de los niños, no de los padres, ya lo, Así es ya correcto. ya se ha visto en muchas ocasiones, entonces, sin embargo, pues a veces los niños se toman como moneda de cambio, ¿no? En Correcto. donde cuestiones personales de los padres, de que porque pues ya vieron que anda con otro, con otra, Sí. entonces ahora voy a meter presión por acá. Entonces, esa parte al final del día con esta reforma, yo en lo personal, yo soy de la idea de que se tienen que evitar y se tienen que gestionar desde lo emocional. Y pues ojalá y también los colegas, pues también a veces, yo sé que es bueno ganar, me gusta vivir bien, me gusta salir, pero a veces vamos a generar problemas donde no lo hay o donde Sí. se pueda resolver. Creo que ya no estamos en esa situación, ¿no? Sí, No o sé. sea, generar problemas para ganar, ¿no? Es Finalmente, correcto. creo que no es lo indicado. Porque mira, como abogado, cuando viene un cliente contigo, lo escuchas y realmente a veces te llegan con mentiras, Bandera, también desde el propio cliente, ¿me Sí. entiendes? Luego lo toma el abogado y en esta forma de conducirse, donde quiere establecer que es un tremendo ganador, dice, lo vamos a ganar y no importa cómo sea, y empieza la lucha en un sentido a veces de hasta irregularidades e ilegalidades con tal de ganar. Entonces, si tú como abogado estás viendo que tu contraparte tiene la razón, en realidad, porque a veces nos llega una circunstancia de este tipo, ¿por qué no reconocer y sentarte y platicar y decir, a ver, ¿para qué nos desgastamos? ¿Para qué hacemos gastar el sistema de justicia cuando aquí lo podemos arreglar, ¿no? A pesar de que estoy perdiendo en esto, ¿no? Claro. No sé si me explico, o sea, un poquito de ética, ¿no? Sí, pero definitivamente creo que el hecho de estar en juicio trae muchas consecuencias, a nivel personal, nivel emocional, nivel familiar. Entonces, digo, también el hecho de que ya evites un problema legal y económico también, el hecho de que Claro. evites un tema de esos, pues al final del día creo que ya es un gane, ¿no? Sin embargo, pues es un tema de egoísmo, o sea, es un tema de yo puedo más, es Sí, un claro. tema de que es un tema que se tiene que gestionar y pues bueno, hacer la labor, nosotros como profesionistas. Pero yo en lo personal, yo nunca he sido un abogado prepotente, nunca he sido un abogado que vaya y amenace y luego te topas con alguno que otro abogado y pues sí, Sí, claro. entonces esa es la parte en donde, pues vamos, en una ocasión era algo muy simple, un otorgamiento de firma y escritura, y ya había un contrato, eran entre hermanas, y pues yo fui a hablar, le digo a la señora, le digo, ¿sabe qué? Espérame, no vamos a demandar, vamos a platicar, yo voy a platicar con su hermana,
Yo le voy a cobrar ahorita nada más esto, ya si llegamos a juicio usted me paga. No, ahorita nada más para los gastos, fuimos, platiqué. La señora un poco convencida me dice, ay, ¿sabe qué? Qué bueno que vino, ¿no? Y entonces nos quedamos de ver en un punto, sin embargo, pues ya la próxima reunión, pues ya estaba el otro abogado y el otro abogado metiendo cizaña y al final en esa reunión no se concluyó nada. Sin embargo, pues seguí insistiendo. Yo le dije, ¿sabe que es que son familia? No pueden estar en un conflicto y sobre todo, le voy a ser sincero, no es porque yo me crea más, pero al final ya hay un contrato, ya usted ya fue pagada, o sea, ¿qué va a decir el juez? Oye, pues ve y firma la Y si escritura, no es tu ¿no? rebeldía, lo voy a firmar yo. Y ¿no? la voy a firmar yo, entonces, pero no hay necesidad de que usted pague abogado. Claro. De hecho, no había necesidad de que usted llegara con abogado. Y pues así las cosas, ¿no? O sea, a veces te toca esas cosas muy simples, pero que se pueden extender, ¿no? Por ejemplo, otro caso, un abogado, un cliente, lo único que quería hacer es regularizar su casa, o una casa más bien que le había comprado a sus papás. Sin embargo, pues la estrategia que llevó el abogado, pues generó un conflicto enorme entre familia. Y ahorita pues estamos tratando de solucionar esa parte, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo la responsabilidad que pues al final sí conlleva, ¿no? El hacer una defensa o el ejercicio de un derecho de forma indebida. Sí, correcto. Correcto. Y te digo, genera un conflicto que yo creo que hoy en día tenemos que evitar y yo soy muy creyente de las energías, soy muy creyente del tema de las emociones y creo que al final vibracionalmente las cosas se van dando por algo y creo que es el momento, ¿no? Sin duda. De ir empezando a trabajar internamente y pues bueno, Hacernos responsables, cada uno. a veces me toca hacerla de psicólogo cuando no lo soy y trato de Claro. meterme en un poquito más y trato de ser un poquito más sensible y hacer ver pues a mis clientes, ¿no? A veces, oye, espérame, es que esto no lo podemos hacer, ¿no? O sea, Claro. y a veces hay clientes que no les gusta, Que se o sea, resisten, sí, claro. o sea, luego me tocó en una ocasión y de verdad que me revocaron, me dice, es que tú no quieres pelear, ¿no? Le digo, es que no es necesario pelear. O sea, tú tienes el derecho, pero sabes, tú traes el egoísmo hasta el tope. Pero además donde te toman como herramienta. Es correcto. O sea, Ajá. no te ven como abogado, como No, un ser como- humano, te ven como como una peleador. herramienta de venganza Es correcto. y de pelea. Es Claro, correcto. Claro, Y entonces al final la muchacha me revocó y pues yo dije, bueno, ¿sabes? O sea, le dije, ¿sabes qué? Pues te agradezco. Lo tenías ya. Sin embargo, pues vamos, por cuestiones de egoísmo. Y a lo mejor es válido porque pues a veces también la vida te va enseñando, ¿no? Pero yo creo que si lo puedes evitar y lo puedes entender desde ese momento de que no es necesario pelear, creo que las cosas cambian. Pero sí me ha tocado en donde me han revocado porque pues les he dicho que no es necesario pelear. Y de verdad, en esa ocasión creo que había forma de llegar a un arreglo. Claro. Estaban conscientes, sin embargo, pues a veces dicen, yo quiero más. Así es. Es correcto. Y pues también es válido, pero pues a costa ¿A quién te llevas entre de los muchas pies? cosas, Claro, ¿no? sin duda. Sí. Amigos, el tema es muy largo, nos brincamos de uno a otro, abordamos un poquito esta circunstancia, lo vamos a dejar hasta aquí, de hecho ya hasta se nos apagó el cronómetro y dejamos abierta la invitación al maestro Jorge Bandera para que nos acompañe en otro momento a ampliar este tema y abordar algunos otros temas como lo estamos haciendo ahorita. No sé qué vamos a hacer con el podcast. Tiene un gran trabajo Arturo para armar este podcast para hacerlo atractivo, pero es una probadita de lo que dos personas comunes, por decirlo de alguna manera, no relevantes, están dando un punto de vista respecto de la reforma judicial. No fue muy profundo los comentarios, pero sí se generó una postura en el sentido de que creemos que no era la vía idónea esta reforma de esta manera para generar una elección de jueces, sino que sí requería una reingeniería al Poder Judicial Federal
pero de otra manera y respetando la carrera judicial, sobre todo esta exigencia meritoria para poder llegar a ser juez, y no que cualquier persona, sí con la licenciatura, o con los posgrados o las maestrías, pero sin la expertise o la experiencia de haber estado en un juzgado, que es lo que ocurre con la carrera judicial. Usualmente le dan preferencia a los que están dentro del propio sistema. Es correcto. Con esto yo me quedaría. No sé si quieres agregar algo más para concluir, y te hacemos el compromiso de que nos acompañes en otro momento. Lo dejamos pendiente. La verdad es que es un gran tema, sí. Es muy amplio, y pues agradezco la invitación y fue un gusto estar aquí. Muchas gracias. Gracias, amigos. Nos vemos en el próximo. Denle like, suscríbanse. No es por dinero, es nada más por diversión y para pasarla bien. Es correcto. Hasta luego. Buena tarde.